Ahora, ¿por qué se mueve el aire y se crean las nubes? Son 1, 2, 3. ¿Cómo se mueven las masas de aire? 4. Y luego ya lo que habíamos visto de los climas. ¿Vale? Es decir, son 5 hojas que van a explicar esto. ¿Por qué se mueve el aire y se crean las nubes? Lo primero que te explica es la presión. Ese ejemplo te pone, lo único que tienes que saber de todo esto es que la presión es un peso, es decir, el aire tiene un peso. Te pone aquí un ejemplo de que si colocas 2 globos en una balanza, vas a ver que tiene peso. Como vemos, el aire no se ve, está aquí en el aire, ¿vale? Están aquí y no lo vemos. Y encima es difícil de imaginar que pueda tener un peso, pero todo lo que hay por aquí encima de nosotros es aire y va a ejercer una presión sobre nosotros. Los que vamos a la montaña nos imaginamos a la que subimos como que tenemos más presión en la cabeza, por lo tanto parece que va a aumentar, pero no, a la que subimos, es decir, si yo estoy aquí y todo esto es aire, a la que subo voy a tener menos presión, esa distancia se va a cortar, va a ser menor, por lo tanto va a disminuir. Esa presión es menor con la altura. A la vez que vamos subiendo, la presión es menor. Ese peso va a ser menor. A ver, ahora ojo con esta página. Como os he dicho, yo no sé si, sí que es verdad que está bien, pero yo no sé si daría esta primero, explicando un poquito cómo se mueve el aire. Pero bueno, voy a seguir un poco el tema. Tenemos presión y tenemos temperatura. Aquí lo único que diría es que la temperatura es aire caliente y aire frío. Y como mucho explicaría que al entender antes que al subir tenemos menos presión, cuando tenemos menos presión llamamos baja presión. A la altura, si subimos, baja presión. Y si estamos aquí abajo, alta presión. Hemos dicho que hay más presión abajo, por lo tanto, alta presión y menos presión cada vez que subimos, por lo tanto, baja presión. Baja presión, alta presión. Y luego lo único que contaría de aquí es que hay un aire frío y un aire caliente. ¿Por qué? Porque yo cuando le dije de todo esto, digo, ¿qué entiendes de todo esto? Yo cuando le leí, aluciné un poco, porque no es fácil de entender. Y dice, pues que si coges un globo tienes que pagar más porque el aire está caliente. Ojo, que ya ahí te metes en un volado y ya lo que tienes que estar explicando que como tienes que calentar el globo y al calentar el globo eso supone dinero, por eso es más caro. Entonces te estás metiendo en un berenjenal bastante grande. Por lo tanto, yo creo que me quedaría con cosas un poco claras, no me iría al globo, que está muy bien, para si lo sabes explicar muy bien, está bien, pero tienes que entender, yo por encima por lo que veo que en primaria todavía no asocian muy bien, justamente es esto ya, es que aquí ya empiezan a, lo que he dicho, a construir, ya no son tan abstractas esas construcciones que hacen, y ya pueden incluso formular frases complejas a través de su reflexión. Pero ojo, y encima mira lo que viene aquí, que yo cuando le pregunto, ¿qué son las isobaras? Me dice, lo que mide la temperatura. Y no, es lo que mide la presión. Si leemos aquí, yo le dije, si lees aquí, estas líneas se llaman isobaras e identifican los lugares con una presión atmosférica similar. Pero claro, ella, como le pasa a muchísimos alumnos, solo aprenden los titulitos o las cosas en negrita. Ojo al dato de lo que estoy diciendo esto, que muchas veces no buscan, que solo se centran en aprender lo que piensan que es importante y no buscan una relación. Y encima, si se aprenden todo esto de negrita, papel, vámonos. Pero bueno, lo que iba, isobaras. ¿Qué ha hecho? Negrita con negrita, isobaras con temperatura. Y no. Y yo como se lo expliqué, que dije, existen las isobaras y las isotermas. Isotermas, termas de temperatura. Isobara, varo de presión. El instrumento que mide la presión es el barómetro, varo de presión. Por lo tanto, isobaras, varas de presión. Isotermas de temperatura. ¿Vale? Y así sí que lo entendió un poco porque ya hizo una distinción, pero ella de primera se había asociado esto con esto. Ojo, o sea, telita con esta página. Y sí que es verdad que hay una explicación aquí muy interesante, pero lo voy a explicar en la siguiente página.